Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad yo les voy a dar a presentar la segunda grabación que sería la discriminación en el Perú colonial, hecho por Apasa Rivera Bryan, López Escalante, Jeremy y mi persona Alférez Llana Jinfroy. Bueno, antes de comenzar con el tema, que sería la discriminación en el Perú colonial, les voy a dar una pequeña introducción. Con esta segunda grabación queremos demostrar o queremos acoplar las primeras ideas, ¿no?, que nos dieron el texto a leer, a analizar, que era de Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas, justo en la segunda parte del segundo capítulo, que sería de raíces culturales, la parte de comunidad religiosa. Es la parte que nos ha tocado y por eso hemos elegido el tema de la discriminación en el Perú colonial, ¿no? La siguiente exposición tiene como objetivo principal relacionar las ideas de Benedict Anderson con el tema principal de la discriminación religiosa en el Perú. Esto viene más relacionado con la comunidad religiosa en el capítulo de raíces culturales, como les iba diciendo. Benedict Anderson fue un estudioso nacionalista que fue uno de los más reconocidos especialistas sobre la Indonesia. Su obra principal, que es Comunidades Imaginadas, en la que describe sistemáticamente, utilizando la metodología de materialismo histórico, los principales factores que contribuyen al surgimiento del nacionalismo durante los últimos 3 siglos. Luego viene la discriminación religiosa en el Perú colonial, que es el tema que hemos escogido. Lo hemos dividido en 3 secciones. La primera sección sería antes de la colonia, la segunda sección que sería después de la colonia y por último que durante la colonia y por último que sería después de la colonia y unas conclusiones. Mi parte, antes de la colonia. Antes de la colonia. Yo les quiero demostrar acá primero, he puesto las culturas preincaicas. La primera cultura que sería la Caral, ¿no? Más que todo, que vean qué religión tuvo cada una de estas culturas. Por ejemplo, mira, Caral es uno de los asentamientos de tipo urbano más antiguos y monumentales de la América Latina, ubicada en el Valle de Supe, en Barranca, al norte de Lima. Se desarrolló entre los años 3000 a 1500 a.C. Además, se basó su economía en la agricultura y a la pesca en el litoral del Océano Pacífico. Y ellos adoraron, o su religión fue, ¿no?, para el dios Sol, al agua y a la tierra. Ya, y ahí empezamos con los primeros, ¿no?, muestras de religión que tuvieron los primeros pobladores en el Perú, ¿no? Una cultura antigua que era Caral, veneraban al dios Sol, veneraban al agua y a la tierra, ¿no? De ahí pasamos, esto es muy importante, quiero que entiendan que el dios Sol, el agua y la tierra eran venerados como dioses. Eso tenemos que recalcar. Luego pasamos a la cultura chavín, que era el primer horizonte de la cultura prehispánica, de los años de 1200 a.C. a 500 a.C. Chavín implicó un culto de paz religionar controlado por los sacerdotes, y su centro fue el sitio de Chavín Tehuántar. Las tres deidades principales de Chavín son los dioses Gruñón de Lanzón, el caimán del obelisco de Tello y el dios de Báculo. Esto también es muy importante. Dense cuenta cómo de Dios, Sol, agua y la tierra está cambiando a adorar a un lanzón, a un caimán en un obelisco y a un dios del báculo, ¿no? Están cambiando de dioses, así por decir. No, no hay una relación entre Caral y Chavín. De frente están pasándose de una religión propia a otra religión propia. Cada cultura tuvo su propia religión, ¿no? El Imperio Ario, por ejemplo, llamado también el Imperio de la Gran Extensión, y se llama gracias al urbanismo, ¿no? En el Imperio Ario se dio el urbanismo, gracias que todos los pueblos estaban conectados, ¿no? Sus redes comerciales eran muy importantes gracias a las conexiones que tenían con los pueblos. Los Wari poseían una religión sincrética, fruto de la mezcla entre los cultos practicados en Ayacucho, Nazca y Pachacamac. Ya, acá vemos la primera manifestación de, ¿no?, de raíces culturales, se podría decir, entre la religión. Acá la religión se está acoplando entre tres sitios diferentes, en este caso sería Ayacucho, Nazca y Pachacamac. Esas tres religiones, así por decir, se juntan para poder crear una nueva religión, la cual caracteriza al Imperio Wari, pero no está nada relacionado con los de Chavín ni Caral. Eso también hay que recordar. Luego viene la cultura tiahuanaco. Fue el centro de la civilización tiahuanaco, una cultura preincaica que basaba su economía en la agricultura, la ganadería y la arquitectura. La región de Tiahuanaco era un animismo de filosofía cósmica, en la cual los fenómenos de la naturaleza y todas las cosas visibles que tenían relación con su vida material eran animados. O sea, ellos ya se iban por cosas más subjetivas. Ellos adoraban a la naturaleza, o sea, obviamente que podían decir, ¿no?, un terremoto.
y eso era producto de un dios, producto del enojo de un dios. Ahí ya se está caracterizando los seres inanimados. Y Tiahuanaco no tiene una relación con el Imperio Wari, ni con el Imperio Karal, ni con el Imperio Chevin. Tal vez de alguna u otra forma de que eran seres subjetivos o que no existían. Tal vez podríamos sacar esa única eh, coincidencia que tenían entre todas estas culturas, pero no adoraban a los mismos dioses. Esto quiere decir de que tanto la cultura Karal como la cultura Chavín, el Imperio Wari y el Imperio Tiahuanaco no tuvieron una comunicación o no tuvieran una conexión más que, ¿no? que los dioses subjetivos que ellos tenían. Pasamos a la siguiente diapositiva, que sería antes de la colonia, pero ahora del imperio de los incas. Ahora quiero recalcar algo, que lo que hemos visto anteriormente eran las culturas preincaicas. En las culturas preincaicas, gracias a todo lo que se ha desarrollado hasta el día de hoy, no todo lo que obviamente que sí, pero, o sea, quiero decir que los incas fue la primera conexión que tuvieron con todas las culturas pre-incas, ¿no? O sea, un poco de Chavín, un poco de Caral, un poco de Wari más que todo, y Tiahuanaco, que eran, ¿no? El intermedio tardío y el horizonte medio, por ejemplo, ¿no? Imperio Wari y Tiahuanaco, que jalaron un poco más, ¿no? De sus costumbres y al final lo trataron de integrar todo. Por eso el imperio de los incas es conocido como el imperio que reunió las antiguas culturas, ¿no? Dice que los incas eran grandes conquistadores, su imperio estaba ubicado en América del Sur y que iba desde el norte de Chile al sur de Colombia. Cubrieron los territorios actuales de Perú, de Bolivia, Perú, Ecuador hasta el Pacífico. Los incas establecieron la última y más desarrollada de las antiguas civilizaciones andinas, al igual que cualquier conquista de extirpación de las creencias que se dio siempre. ¿Qué quiere decir extirpación? Que al momento de que, ¿no? como se describe al inicio, que eran unos grandes conquistadores, al poder conquistar el imperio Wari, al imperio Tiahuanaco, extirparon esas costumbres que ellos tuvieron, ¿no? En este caso, si el imperio Wari decía que amaba ¿no? a lo sobrenatural, el Inca no lo hacía. El Inca decía que tienes que sí o sí adorar al dios Sol. Y entonces el imperio Wari, al ¿no? someter al ¿no? estar control de los incas, sí o sí tenían que hacerlo. Y por eso se dio la extirpación de creencias a tanto al imperio Wari como al Tiahuanaco. Y toda la extensión, ¿no? Imagínense, mire, estamos hablando desde Quito hasta la Constitución, que en Chile todo ese paso hubieron culturas, en todo ese paso, toda esa extensión que llegaron los incas hubieron culturas, pero ya pues esas culturas dejaron de existir gracias a la conquista que los incas dieron y entonces se les dio la extirpación de sus creencias, ya no podían creer en lo que ellos identificaban su ser, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de la religión incaica. Eran personas politeístas y la mayoría de sus dioses representaban elementos de la naturaleza. Cada uno de ellos tuvo atributos particulares. La religión estaba presente en cada uno de sus ámbitos de sus vidas, y el culto de la religión envolvieron cada una de las festividades de las cuales estuvieron encargados de los sacerdotes, al más importante que era el Wiliak Umu, ¿no? La religión incaica y sus divinidades incaicas eran politeístas en primer plano, ¿no? Es lo que decían los historiadores españoles, que ellos tenían varios dioses, por eso se les llamaron idólatras. Entre sus principales divinidades incaicas tenemos, por ejemplo, al dios Huiracocha, que se le creía como al dios supremo o al creador de todo. Luego al dios Sol, que era como el padre, ¿no? El padre del Inca en sí, llamado también Inti o Punchao, fue considerado como el padre de los Incas. El dios de la fertilidad, que era la luna, ¿no? Que la contraparte femenina del Sol, y se le consideraba como la esposa. La Pachamama, que era la madre tierra, fue la divinidad relacionada con la agricultura y los recursos proporcionados por la tierra. Y luego la Pachacamaj, ¿no? Considerado como una versión de Huiracocha, fue la divinidad más importante de la costa central. Se creía que a través de los movimientos telúricos daba vida a la tierra, además se le atribuyó la capacidad de otorgar alimentos. Como pueden ver, estos dioses eran implantados a las conquistas, ¿no? A las tierras conquistadas, a los tribus o culturas conquistadas, se les evangelizaba ya. Se le podría decir esa palabra, tal vez no lo puedo relacionar bien, pero es lo que se daba. Eh, Tanto el dios Huiracocha como el dios Sol tenían que ser queridos por las otras culturas, sí o sí. Pasamos a la siguiente, que serían costumbres. Ya estamos recalcando en sí todo lo que crean los incas, en todo lo que llegaron a ver, construir
y todo lo que pudieron, ¿no?, realizar. En estas costumbres de los incas dice que se realizaron una diversidad de productos rituales como el maíz, la ropa fina, la hoja de coca, la concha marina llamada mulio. Durante el año de los incas celebraban diversas festividades que generalmente correspondían a una etapa de las actividades agrícolas y los cambios climáticos. Era como una celebración para ellos, ¿no? Tal vez cuando el dios Sol daba la oportunidad de que los sembríos pudieran crecer, ya agradecían, hacían una fiesta, como la primera cosecha, ¿no? Agarraban y agradecían. Pero todo esto llegó a su fin junto con la llegada de los españoles. Según los españoles, la religión incaica es uno de los temas más controvertidos de la demás historia prehispánica. Esto sucede así puesto que los cronistas españoles, quienes descubrieron la religión del Tahuantinsuyo, trataron de explicar la religión incaica desde el punto de vista del catolicismo. Los europeos creyeron que la religión incaica era obra del demonio e idólatra. Por esta razón, al recoger los relatos y mitos incaicos, seleccionaron los que podían identificarse con el dios cristiano o las que fácilmente podrían ser interpretadas como vencidas por la fe católica. En el caso de las divinidades menores, los españoles les dieron el nombre genérico de huacas y fueron descritas como manifestaciones locales de la actividad del demonio. Ya, cuando llegaron los españoles, ellos vieron a la religión incaica como una religión prohibida, algo que no se podía ver, no se podía hacer, algo que era como un insulto para ellos, como un insulto para ellos. Se sentían identificados con la religión cristiana y se sentían, ¿no?, algo así, insultados. De alguna u otra manera, ellos pensaron que lo que estaban haciendo los incas estaba mal, pero si vemos desde el punto de vista desde de un inca, ellos no tenían conocimiento de la Biblia, que era el libro sagrado de los españoles, así por decir. Ellos tenían más conocimiento a lo sobrenatural, como las lluvias, los terremotos, ¿no? Eso fue dejado, ¿no?, y reconstruido. Por ejemplo, los Tiahuanaco eran los que creían en cosas sobrenaturales. Se lo pasó de alguna u otra manera a los incas, ¿no?, que lo recogieron y pudieron construir su propia religión. Pero ¿qué pasa? Que al momento de someter los incas a las demás culturas menores, extirparon esas creencias, extirparon esa religión, extirparon esas costumbres, así como los españoles también extirparon esas creencias, costumbres y religión a los incas. Y esto es un hecho muy importante porque acá se da la discriminación en un primer plano. La discriminación no solo se va llevando desde los españoles a los incas, sino se va llevando desde los incas a las culturas antiguas, como les iba diciendo. Tanto al imperio Wari, al imperio Tahuanaco, se dio una discriminación, pero ¿de qué forma? O sea, tal vez no podríamos llamarlo discriminación en ese tiempo, pero fue una violación, sí en sí, porque, digamos, tú crees en algo que te identifica en sí, crees tanto en esa idea de que eres parte, eres creyente, eres fiel a esa, y que otra persona venga y que diga que no, que está mal, y así de la nada te cambie, y por obligación. Eso es discriminar, ¿no? Está discriminándote, no te respeta. Pero en ese tiempo no habría, no podríamos hablar de respeto. Entonces, tanto los sucesos de la conquista de las culturas antiguas como la conquista de los españoles hacia los incas son hechos importantes, y también se podría ver las primeras manifestaciones de indirectas y directas de, ¿no?, de la religión o de las creencias o de las costumbres. Y de alguna u otra forma estamos relacionando la idea de Benedict Anderson de las comunidades imaginadas justo desde el segundo capítulo de Raíces Culturales, de comunidad religiosa, de que, ¿no?, ese capítulo habla de que si no eres cristiano no eres nada, eres un bárbaro, ¿no? De alguna u otra manera también estamos relacionando, ¿no? Si no eres cristiano y estás con los incas, ¿no? Es una religión prohibida, una religión que no podemos creer, no vas a ir al cielo, no vas a tener la salvación, es lo que decían los españoles. Pero este proceso se les va a explicar mi compañero Brian, que sería la segunda etapa durante la colonia. Bien, profesora, aquí es donde entramos en un momento más central de lo que es la discriminación religiosa ya más que todo durante la colonia. Primero, tenemos que los reyes católicos desde el primer momento tuvieron conciencia de su responsabilidad evangelizadora y promovieron la evangelización de los indios
con reales cédulas y con envíos de misioneros. ¿Esto qué quiere decir? Primero, que los españoles trajeron al Perú acá, cuando nos conquistaron, trajeron el cristianismo como religión verdadera. Pero esto se subdivide en tres ramas, que una de sus ramas más importantes vendría a ser el catolicismo. Los reyes católicos en esos tiempos se centraban en España y ellos querían, más que todo, que veían, yo pienso que veían en el Perú como una oportunidad de expandirse más, porque si bien sabemos que el cristianismo era el centro de todo en la Edad Media, y ellos querían que el catolicismo se volviera ese nuevo, tuviera ese nuevo boom. Es por esto que enviaban misioneros al Perú colonial. Por segundo, la reina católica reconoció a los indios como vasallos libres, y esta fue su última voluntad, tal como la expresa en el concilio de su testamento. Don Fernando, en las instrucciones a Diego Colón en 1509, decía que doña Isabel, la reina Isabel, tenía como deseo, como principal deseo, que los indios se conviertan. Esto es muy importante, ya que, como dije antes, los católicos veían en el Perú veían una nueva idea de expandirse, de hacer que su religión sea más aceptable. En tercero, decimos que los principales protagonistas de la primera evangelización fueron los franciscanos, los dominicanos, los agustinos y mercedarios. Como dije, el cristianismo se divide en ramas, que una de esas ramas vendría a ser el catolicismo, pero esta religión católica también tiene creyentes que se llaman de acuerdo al lugar donde se ubican. Por ejemplo, los franciscanos tenían como decir, como su propia iglesia donde se les conocía a todos como franciscanos, igual que los dominicos, con los agustinos y los mercedarios. En la segunda mitad del siglo XVI se incorporaron los jesuitas. Ya después del siglo XVI ya se incorporaron otra iglesia más. Después dice que en los primeros años la aportación del clero secular fue más bien escasa, pero al organizarse canónicamente la Iglesia americana en 16 parroquias y doctrinas como sistema de evangelización, los seculares ocuparon también terrenos propios de los misioneros. O sea, esto quiere decir que la Iglesia americana se dividió en 16, tanto parroquias como doctrinas, ya centrándose más que todo en el Perú colonial. Esto se dio con el fin de facilitar la evangelización, ya que tenía mucho espacio por cubrir, porque sabemos que el Perú, bueno, en el Perú colonial era muy inmenso, ya que correspondía a todo el Tahuantinsuyo, y era un lugar muy amplio donde tenían que evangelizar a gente. Es por esto que los misioneros aprendieron desde el principio las lenguas y dialectos de los indios para explicarles en su propio idioma las doctrinas cristianas. Sabemos que cuando los españoles conquistaron Perú, había todavía personas, bueno, existía ya, sí, personas que seguían hablando el quechua como lengua del Perú incaico. Y es por esto que los indios tenían que aprender las lenguas y los diferentes dialectos que había en el Perú en esos tiempos para poder así darles doctrina, o sea, explicarles qué era Dios, a dónde ellos querían ir, qué era verdadero, porque sabemos que el Perú incaico era politeísta, se adoraban muchos dioses, ellos creían en muchísimos dioses, como les comentó mi compañero Jin. Y es por esto que tenían que aprenderse los diferentes dialectos, porque todavía había comunidades que no hablaban en quechua o que hablaban otro idioma. Es por esto que se dio esto. En su metodología misionera se propusieron una triple tarea, o sea, los, los misioneros que vinieron acá al Perú tenían en su metodología tres tareas básicas. Aprender bien las lenguas de los indios, conocer sus creencias y tradiciones y costumbres y traducir las lenguas indígenas, la doctrina cristiana. Primero, aprender bien las lenguas de los indios. Eso, como les dije anteriormente, era muy importante, ya que muchos no hablaban español. Después era conocer sus creencias, tradiciones y costumbres. Para pegarse un poco más a esta gente y para que agarraran más confianza, los evangelizadores aprendían sus creencias, sus tradiciones y costumbres, así como para que ellos los tomaran como parte de su familia o que pertenecían a su cultura y tenían las mismas creencias que ellos, para así agarrar confianza.
y después traducir las lenguas indígenas la doctrina cristiana. Después de esto, los evangelizadores, al ver que ellos manejaban la Biblia y los indios todavía no sabían leer, incluso muchos, y, y no hablaban, no sabían leer español, entonces ellos traducían a sus lenguas y los enseñaban a leer para que así ellos pudieran aprender o seguir sus costumbres. Después dice que los misioneros desde su llegada concibieron la evangelización del mundo nuevo como una tarea educativa, donde fundaron centros docentes a todos los niveles. O sea, mucho más allá. Esto es bueno, porque mucho más allá de lo que ellos querían, también trajeron como una metodología donde querían enseñar a los indios, querían que ellos se eduquen, que tengan educación más que todo, como dije. Y, y ellos vieron en Perú un mundo nuevo, donde había gente que tenía que aprender, gente que tenía que educarse, gente que debía seguir sus costumbres, como queriéndolos sacarlos de ser analfabetos y que sean personas pensantes. Después, en la siguiente diapositiva, vemos que se instituyeron centros interraciales y centros educativos para niñas en los que se promovió desde mediados del siglo XVI la educación de la mujer, tanto indígena como criolla. Como vemos, aquí ya se dio que el mezclado racial, ¿no? Un español con un indio sale una criolla. Y ellos no eran racistas en ese aspecto, o sea, querían que las mujeres también estudien y, y no los separaban, tú eres india y no debes estudiar, o tú eres criolla, sino ellos querían que la mujer se educara. Y por eso instruyeron centros interraciales donde se juntaban estas personas y los ayudaban a llegar a un fin. Después, en 1546, 54 años después de la llegada de los primeros españoles a América, la Iglesia americana consiguió la autonomía jurídica con la creación de 3 provincias eclesiásticas o archidiócesis, diócesis y Lima. Ya, aquí nos centramos más que todo en que los españoles después de la conquista de América, la Iglesia americana consiguió autonomía. O sea que se separó de la corona, que en ese momento era española y se independizó. Es como decir que se independizó y formó sus propias provincias eclesiásticas, donde ahí se partía la religión verdadera. Uno que era en Santo Domingo, otro que era en México, y el más importante que nosotros estamos estudiando es el que es en Lima, ¿no? El que se centró más que todo en Lima y en Cusco. Esas dos provincias agarraron acá en Lima, en Perú. Y después, todos los obispos elegidos al principio durante el siglo XVI poseían una buena formación intelectual. ¿Esto qué quiere decir? Que los obispos que venían acá al Perú, después de haberse fundado ya la provincia, tenían un alto conocimiento intelectual, un alto, sí, un alto conocimiento intelectual, o sea, sabían mucho, se dominaban muchas lenguas, eran maestros en muchas disciplinas, tanto la física, la matemáticas, y eran grandes intelectuales que impartían latín, que hablaban el español y diferentes lenguas. O sea, eran personas de muy alto rango intelectual. Después dice que para sus métodos de evangelización, los misioneros se inspiraron a veces en los mismos indios. Adoptaron con frecuencia métodos al expresarse y transmitir sus creencias religiosas. Esto quiere decir que los indios, o sea, muy aparte de haberse considerado analfabetos, tenían una manera de expresar religiones muy únicas, ya que ellos adoraban muchos dioses y eran muy fieles a sus dioses. Es por esto que los evangelizadores, los misioneros, se motivaban al verlos y se inspiraban que querían adoptar esa manera de sentir la religión que ellos tenían, porque ellos pensaban que esa religión los hacía únicos. Y es verdad que eran únicos, porque ellos tenían un fuerte lazo con sus dioses.
a tal manera que era muy difícil que ellos eh, se dejaran llevar por otras religiones que no fueran las suyas. Después dice que, después ya es, con esto ya se termina durante la discriminación. Lutero no quiso separar poder temporal y poder religioso, sino sustraer el poder religioso y político del Papa gran parte de la cristiandad. Eso quiere decir que por último, ya reconociendo ellos estaban reconociendo una realidad que era muy distinta a la que ellos pensaban, ya que ellos pensaban que esto no significaba volver a un pasado superado. Con esto me refiero a que se estaban alejando de lo que ellos creían o de lo que ellos habían venido a hacer y estaban se estaban tapando con esa metodología de querer enseñar y estaban siendo muy crueles con ellos, porque si bien sabemos acá en el Perú durante ese tiempo, a los que no creían los mataban o simplemente los, los mataban más que todo, sí, los mataban, ya que ellos solo querían que ellos creyeran en la religión que ellos tenían. Es por esto que estaban pensando ya en rebelarse, y eso sí se querían rebelar contra ese Dios. Ya lo tomaban como malo, ya lo tomaban como un Dios que solo quería el mal estar para ellos, y por eso ya querían separarse, querían sustraer el poder religioso y político, y querían independizarse. Desde ahí nace ya la sed de independencia de los indios, y es por eso que se dan diferentes corrientes de independencia, donde existen las rebeliones, porque se impulsaron en ese sentir de que ese Dios era muy cruel con ellos y que había sido muy cruel por las cruzadas y por diferentes momentos, y es por esto que ya se sintieron esa labor de independencia. Y es por eso y de eso les voy a hablar mi compañero Jeremy. Muchas gracias, profesora. Buenas tardes, profesor. Bueno, le voy a presentar lo que sería después de la colonia. Antes de empezar, el cristianismo en sí llegó al Perú acompañado de los conquistadores, que tuvo un encuentro con la religión politeísta, que sería la incaica, lo que produjo un sincretismo presente en todo el país en diversas maneras y magnitudes. Las religiones originales andinas concedían un valor a la reciprocidad de la asistencia a los más necesitados y respecto a la naturaleza. Como destaca en unas obras de José Carlos Mayategui, según los rasgos fundamentales de la religión incaica son su colectivismo teocrático y su materialismo, lo cual en la religión del quechua era un código moral antes que una concepción metafísica. Y el Estado y la Iglesia se identificaban absolutamente entre sí, la cual la religión y la política reconocían los mismos principios y la misma autoridad. Explicando un poco lo que quería referirse lo que sería José Carlos Mayategui en su obra, eh, estaba invertida, era bastante sensible lo que hablaba, lo que la religión no ha pasado, lo que sería inadvertida ante esa época. Lo cual también él convenía advertir lo que sería la dimensión religiosa, lo que sería el fenómeno religioso en específico, bien al conjunto de problemas y preocupaciones que atraviesan su obra.
Acá vamos a hablar de lo que sería la cuestión religiosa en el Perú. Y la cuestión ha sido una constante de las constituciones peruanas en el siglo XIX, lo cual hacía una manifestación de confesionalidad del Estado a favor de la Iglesia Católica, la cual era una herencia de la etapa colonial que ahora, bajo el modelo de gobierno, presentaba pocos o leves cambios. Antes sería la discriminación. Como que la religión del Perú era católica, lo cual sería apostólica y romana, con exclusión de ejercicio de cualquier otro. Lo cual en ese año una modificación del texto vigente elimina la coletilla al final de ese artículo. Por, por primera vez hace acto de presencia una fórmula de tolerancia religiosa en el derecho peruano, el cual se utiliza el culto privado, aunque el Estado siga proclamando su confesionalidad católica. La cual también en ese año hubo una modificación al texto constitucional sería la que introduzca una libertad de conciencia y de creencias en el ordenamiento peruano mediante la religión, la cual que trataría sobre un avance jurídico significativo que permitiría hablar de un modelo de relaciones Iglesia-Estado, que a pesar de presentarse como tolerante en las minorías religiosas, ya mostraba una base de protección a la esfera interna, lo que sería del derecho de libertad religiosa. Según un artículo de la según el artículo de la Constitución de 1833, que sería el 59, introducía que la libertad de la conciencia y de creencias en el ordenamiento peruano trataría ¿cómo se llama? De un avance jurídico muy significativo. Al cual ha sido anunciado, concordado, que venía siendo intentado desde hace los años iniciales de la independencia. Según un acuerdo de 1980, ha sido precedido de la renuncia al privilegio del patronato religioso por parte del Estado, lo cual viene a confirmar lo que ya dispone en una constitución. Sobre la incorporación constitucional y del derecho a la libertad religiosa, en 1979 en el artículo recoge una larga tabla de derechos de la persona y coloca en un tercer inciso de ese artículo a libertad de conciencia y religión. La cual diría de toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada, la cual no habría persecución por razones de ideas y creencias. En el ejercicio público de esta confesión es libre, siempre que no ofenda la moral o aliere al orden público. Ante esto estaríamos en una formulación de libertad religiosa como derecho fundamental de la persona que protege a la esfera interna y vincula la libertad religiosa con libertad de pensamiento y opinión, pero también considera que es importante la dimensión externa de este derecho.
la cual la primera garantizaría simplemente con la no intervención de las partes de poderes públicos o particulares en una conciencia del ciudadano. Lo que trata del artículo 2 sería precisar unas condiciones que favorezcan una plena y efectiva del cumplir de esa dimensión externa la que está hablando sobre la libertad religiosa. En los países que han vivido bajo un modelo de confesionalidad más o menos estricto, presentarían mayores dificultades para flexibilizar el ejercicio colectivo de este derecho en su dimensión externa. También la cual este ha ido al itinerario del Perú que en el siglo XX ha evolucionado de la confesionalidad católica, intolerante y restrictiva hacia el ejercicio público del culto no católico, pasando por una etapa de intolerancia bajo la vigencia de la Constitución de 1933. Esta llegaría a formular una libertad religiosa en un plano de igualdad, bajo un modelo neutral y de cooperación positiva entre el poder político y religioso de las constituciones de 1739 y 1993. Y por eso mismo se habrá indicado en anteriores oportunidades que la formulación constitucional no siempre es suficiente, y por eso mismo resulta conveniente la incorporación de una norma que desarrollase el contenido esencial del derecho a libertad religiosa dentro del ordenamiento jurídico peruano. Con esto le pasaría a mi compañero Jim. Reiteradas buenas tardes, Miss. Esta vez yo les voy a dar las conclusiones de lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Como han podido observar en las diapositivas, hemos tomado tres partes muy importantes sobre la colonia en el Perú, ¿no? La primera parte que sería antes, donde estoy demostrando la relación de discriminación que hubo en un primer momento, ¿no? De los incas hasta los conquistadores. Luego vamos a la segunda etapa que sería durante la colonia. Durante la colonia vemos cómo, ¿no?, los españoles trataron de seguir dándole a la religión cristiana hacia los incas, ¿no? Indígenas, como ellos llamaban, o indios, porque, ¿no?, se creía que antes eran las Indias, ese lugar, por eso se llamaban indios, ¿no? Esto es muy importante, o sea, sigue habiendo esa coexistencia de discriminación, tanto indirectamente como directamente en un segundo plano, y más vuelve a retomar directamente en este tercer plano, que sería después de la colonia, ¿no? Como conclusiones, la discriminación se dio en los tres procesos divididos de la historia. Hoy vemos que de alguna manera quieren implantar en nosotros nuevas costumbres y nuevas ideas. Siempre se va a dar, ¿no?, que van a haber personas que piensan diferentes que nosotros, van a haber personas que tienen diferentes actitudes hacia varias cosas, ¿no? Tanto en la política como en la religión. En este caso ya no se veía tanto en la religión. Anteriormente sí, porque, ¿no?, la religión en un punto tomó, ¿no?, estuvo en su máximo auge, ¿no?, en su punto máximo. Todos los cristianos, todos querían que sean cristianos, y si no eres cristiano eres, ¿no?, como un no salvado, un demonio, se podría decir. Ahora no, ¿no? Se respetan las ideas, se respetan que sean diferentes. La